La cuerda ya estaba alrededor de su cuello cuando el vaquero borracho entró tambaleándose al pueblo. Marlo Torne estaba de pie en la plataforma de madera en el centro de la plaza principal de Bitter Creek. Tenía las manos atadas a la espalda, las lágrimas le corrían por las mejillas manchadas de tierra. La soga le raspaba la piel pálida, mientras el juez Harrison Blackwood leía su sentencia de muerte a la multitud reunida de quizás 40 almas. Tenía 23 años, era costurera, huérfana y en 10 minutos estaría muerta por un crimen que no cometió. La voz del juez resonó por toda la plaza mientras la declaraba culpable de robar el collar de esmeraldas de su esposa, una pieza que valía más de lo que la mayoría de la gente en Bitter Creek vería en toda su vida. Marlo había estado trabajando hasta tarde en la sala de la señora Blackwood, doblando un vestido cuando el collar desapareció. Ella era la única allí, la única sospechosa, pero Marlo sabía la verdad. Había visto a la señora Blackwood esconder ese collar ella misma. Observó por la ventana cómo la esposa del juez lo enterraba en el jardín detrás de su casa. La mujer la había tendido una trampa. ¿Pero quién creería la palabra de una pobre huérfana contra la esposa del juez? La multitud murmuró con una mezcla de emoción e inquietud. Algunas personas desviaron la mirada. Otros miraron con morbosa curiosidad. Los niños pegaron sus caras a los escaparates. Esta era la primera horca pública de Bitter Creek en 3 años, y el juez Blackwood la estaba convirtiendo en un espectáculo. Las rodillas de Marlo flaquearon ligeramente mientras el verdugo, un hombre delgado llamado Garrett Walls, probaba el mecanismo de la trampilla bajo sus pies. La madera crujió ominosamente, su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, compitiendo con la cuerda por el espacio. Cerró los ojos e intentó orar, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía Dios permitir esto? Nunca había hecho daño a nadie, nunca había tomado ni un centavo que no fuera suyo. Había trabajado jornadas de 16 horas desde los 14 años, cosiendo y remendando ropa para las familias del pueblo, apenas juntando suficiente dinero para una habitación encima de la tienda general de Mueller. El juez Blackwood sacó su reloj de bolsillo. Sus ojos fríos y grises se encontraron con los suyos por un momento, y ella vio algo allí que le revolvió el estómago: satisfacción. Estaba disfrutando esto. El juez cerró su reloj de golpe y asintió al verdugo. La mano de Garrett se movió hacia la palanca que abriría la trampilla. Fue entonces cuando oyeron el sonido de las espuelas entrechocando contra los escalones de madera, lento y deliberado, subiendo por detrás de la plataforma. Pero el vaquero borracho que subía esos escalones estaba a punto de cambiarlo todo. Y lo que llevaba en su alforja convertiría esta ejecución en algo que nadie en Bitter Creek olvidaría jamás. Caleb Iron Creek Mackenzie, con olor a whisky y 3 días de viaje. Sus botas golpeaban cada escalón con el ritmo inestable de un hombre que había pasado la mayor parte de la mañana en un saloon 2 pueblos más allá. Su sombrero negro gastado estaba torcido en su cabeza y su gabardina marrón estaba cubierta de polvo y manchas cuestionables. Para todos los que lo miraban, parecía otro vagabundo que se había metido en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero los ojos de Caleb, por muy inyectados en sangre que estuvieran, lo veían todo con aguda precisión. La posición de los hombres del pueblo, la forma en que la mano del juez Blackwood descansaba sobre su arma, el terror en el rostro de la joven y, lo más importante, la forma en que la multitud parecía más asustada que excitada. Había visto suficientes ahorcamientos como para saber cuando algo andaba mal. El juez Blackwood se volvió hacia la interrupción, su rostro enrojecido por la irritación. Era un hombre grande, bien alimentado y bien vestido, con cabello plateado y el tipo de autoridad que venía de años de tomar decisiones de vida o muerte sin cuestionamientos. Esto es un procedimiento legal, ladró Blackwood. Siga su camino, vaquero, antes de que lo arreste por perturbar la paz. Caleb se tambaleó ligeramente, pero no retrocedió. Su voz salió arrastrada, pero lo suficientemente fuerte para que toda la multitud la escuchara. ¿Legal? A esto le llaman legal. Gesticuló ampliamente hacia Marlo, casi perdiendo el equilibrio en el proceso. Están a punto de ahorcar a una muchacha que parece que nunca ha oído volar una mosca. ¿Qué hizo exactamente esta cosita? Asesinar a todo el pueblo. La multitud se removió nerviosamente. Algunas personas intercambiaron miradas. Caleb podría estar borracho, pero estaba haciendo la pregunta que algunos de ellos habían estado pensando. La mandíbula del juez Blackwood se apretó. Es una ladrona. Robó una propiedad valiosa de mi esposa. La ley es clara sobre esos asuntos. Su esposa. Caleb soltó una risa amarga que resonó por la plaza. Bueno, ¿no es conveniente? Juez,
jurado y víctima, todo en el mismo hogar. Marlo miró a este extraño con incredulidad. Nadie había hablado por ella durante el juicio. Ni una sola persona había cuestionado la versión de los hechos del juez. Pero este vaquero borracho, este completo desconocido, estaba dispuesto a desafiar al hombre más poderoso de Bitter Creek. El juez Blackwood se acercó a Caleb, su mano moviéndose para posarse en la empuñadura de su arma. Le sugiero que siga su camino antes de que se una a ella en esa plataforma. Pero Caleb no retrocedía. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo que hizo que varias personas en la multitud jadearan. Era una insignia, empañada y abollada, pero inconfundiblemente real. Y la expresión que cruzó el rostro del juez Blackwood en ese momento les dijo a todos los presentes que este ahorcamiento estaba a punto de volverse algo mucho más complicado. Alguacil de E.U. Las palabras eran apenas visibles en el metal gastado, pero estaban allí. La multitud cayó en silencio. Incluso los niños dejaron de moverse en las ventanas. El rostro del juez Blackwood pasó de rojo a pálido en un instante. Su mano, que había estado descansando con confianza sobre su arma, ahora temblaba ligeramente. Caleb volvió a guardar la insignia en su abrigo, pero el daño ya estaba hecho. Ahora bien, juez, dijo, sus palabras aún arrastradas pero con un nuevo peso. Decía algo sobre que la ley era clara. Marlo sintió una chispa de esperanza por primera vez en días. Un mariscal federal aquí, ahora. Quizás Dios no la había abandonado después de todo. Pero el juez Blackwood se recuperó rápidamente. Años de corrupción le habían enseñado a manejar amenazas inesperadas. Mariscal o no, no tiene jurisdicción aquí. Esto es un asunto local juzgado en un tribunal local de acuerdo con la ley local. Ley local, Caleb repitió, tambaleándose mientras consideraba las palabras. Cuénteme sobre este juicio, juez. ¿Cuánto duró? ¿Quién representó a la muchacha? ¿Qué pruebas presentó? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire como humo. La mandíbula del juez Blackwood trabajó en silencio por un momento antes de responder. Fue atrapada con las manos en la masa. El collar de mi esposa desapareció y ella era la única en la casa. Con las manos en la masa, la voz de Caleb se hizo más fuerte. Quiere decir que encontró el collar en ella, en su poder. Bueno, no, pero nada. Caleb dio un paso más cerca de la plataforma. Y aunque todavía se tambaleaba por la bebida, había algo peligroso en su movimiento. Me está diciendo que está a punto de ahorcar a esta muchacha porque un collar desapareció mientras ella estaba en la casa. Murmullos recorrieron la multitud. La señora Patterson, la maestra, le susurró algo a su esposo. El viejo Tom Fletcher se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. Incluso el sheriff Wade Morrison, que había estado de pie en silencio junto a la plataforma, se movió incómodamente. Los ojos del juez Blackwood se entrecerraron. La evidencia es lo suficientemente clara para mí. Evidencia. Caleb se rió, pero no había humor en su risa. He visto más evidencia en un concurso de pasteles de un picnic de iglesia. ¿Dónde está el collar ahora, juez? ¿Registró su habitación, interrogó a otros testigos, o simplemente decidió que era culpable porque era conveniente? Marlo observó este intercambio con creciente asombro. Cada pregunta que Caleb hacía era una que su abogado de oficio debería haber planteado. Pero el abogado Hiram Wells había dedicado apenas 10 minutos a su caso, sin hacer preguntas y sin presentar defensa. El juez Blackwood estaba perdiendo el control de la situación, y todos podían verlo. Su autoridad, que había sido incuestionable durante años, se desmoronaba ante todo el pueblo. Mariscal, dijo entre dientes, no me importa qué insignia lleve. Esta muchacha es culpable y será ahorcada. Pero Caleb estaba metiendo la mano en su alforja ahora, y lo que sacó hizo que el juez Blackwood diera un paso atrás involuntariamente, porque no era solo una evidencia que salvaría a Marlo Torne. Era una prueba que destruiría todo lo que el juez Blackwood había construido en Bitter Creek. El collar de esmeraldas atrapó la luz de la tarde como fuego verde. Caleb lo sostuvo en alto sobre su cabeza para que todos en la plaza pudieran verlo claramente. La intrincada cadena de oro, las perfectas piedras de esmeralda, el broche distintivo que la señora Blackwood había descrito con tanto detalle durante el juicio. Era inconfundiblemente la misma pieza de joyería que Marlo supuestamente había robado. Encontré esto enterrado en el jardín detrás de la casa del juez hace aproximadamente una hora, anunció Caleb, su voz resonando en el silencio atónito. Un lugar gracioso para que termine un collar robado, ¿no cree? El rostro del juez Blackwood se puso blanco. Eso es imposible.
Está mintiendo. Lo estoy. Los ojos inyectados en sangre de Caleb se fijaron en el juez con una concentración láser. Su esposa le dijo a todo el pueblo que este collar fue robado de su joyero mientras la señorita Torne trabajaba en su salón, pero aquí está, enterrado en su propio patio trasero, envuelto en esto. Sacó un trozo de tela, seda cara, inconfundiblemente de un vestido de mujer. Varias mujeres en la multitud reconocieron el patrón inmediatamente. Era de uno de los vestidos más finos de la señora Blackwood. Marlo sintió que sus rodillas flaqueaban de alivio. Había tenido razón. Había visto a la señora Blackwood enterrar algo esa noche. Pero cuando había intentado decírselo al abogado Wells, él había desestimado sus afirmaciones como mentiras desesperadas. La multitud estaba zumbando ahora, las voces subiendo en confusión y enojo. Tom Fletcher dio un paso adelante, su rostro curtido arrugado por el disgusto. Juez, ¿qué significa esto? Pero el juez Blackwood no retrocedía. Este hombre claramente está trabajando con la muchacha. Plantó esa evidencia para salvar a su cómplice. ¿Su cómplice? Caleb se rió, el sonido agudo y amargo. Juez, entré en este pueblo hace 20 minutos. Nunca había visto a esta muchacha antes en mi vida, pero he visto a muchos funcionarios corruptos, y usted huele a uno desde 3 condados de distancia. El sheriff Morrison finalmente encontró su voz. Juez, si el collar estaba en su jardín. No estaba en mi jardín, espetó Blackwood. Este borracho está mintiendo. Pero la señora Patterson estaba hablando ahora, su voz de maestra clara y firme. Yo vi a Marlo esa noche, juez. Vino a mi casa después de terminar el trabajo, llorando y asustada. Me dijo que había visto algo extraño, pero tenía miedo de decir qué. Ella me dijo lo mismo, añadió Samuel Mueller, el dueño de la tienda. Dijo que había presenciado algo que podría meterla en problemas. La multitud estaba cambiando. El juez Blackwood podía sentir su control deslizándose como arena entre sus dedos. Años de autoridad absoluta, de tomar decisiones sin cuestionamientos, se desmoronaban ante sus ojos. Nada de esto importa, gritó, la desesperación asomando en su voz. El juicio ha terminado. La sentencia ha sido dictada. Pero Caleb estaba subiendo los escalones hacia la plataforma ahora, moviéndose con una repentina firmeza que sugería que su embriaguez podría no haber sido tan completa como parecía. Alcanzó a Marlo y comenzó a desatar las cuerdas que la sujetaban las muñecas. Aléjese de la prisionera. El juez Blackwood sacó su arma, apuntándola directamente al pecho de Caleb. La plaza entera quedó en silencio total. Incluso los niños dejaron de moverse en las ventanas. Fue entonces cuando Caleb pronunció las palabras que cambiarían todo en Bitter Creek para siempre y revelaron la verdadera razón por la que había venido a este pueblo olvidado en medio de la nada. Vine aquí por usted, Harrison Blackwood. La voz de Caleb estaba sobria ahora. Todo rastro de habla arrastrada había desaparecido. Se volvió para enfrentar al juez, ignorando el arma que le apuntaba al pecho. 3 años he estado siguiéndolo. 3 años desde que desapareció de Carson City con $50,000 en fondos territoriales. La multitud jadeó colectivamente. El rostro del juez Blackwood pasó de pálido a ceniciento. Está loco. He estado sirviendo a esta comunidad durante 5 años. 5 años bajo un nombre robado. Continuó Caleb, su mano moviéndose lentamente hacia su propia arma. Su verdadero nombre es Henry Blackstone. Fue tesorero territorial en Nevada hasta que malversó dinero del gobierno y huyó al oeste. Marlo miró en shock cómo este drama se desarrollaba a su alrededor. La soga todavía colgaba de su cuello, pero de repente su ejecución parecía lo menos importante que estaba sucediendo en la plaza. La señora Patterson volvió a hablar, su voz temblaba. ¿Es esto cierto? Hemos estado viviendo bajo la autoridad de un criminal. La mano del juez Blackwood que sostenía el arma ahora temblaba. Mentiras. Todo mentiras. Este borracho está desesperado por salvar a su muchacha. Mi muchacha. Caleb sonrió sombríamente. Le dije que nunca la había visto antes de hoy. Pero cuando llegué al pueblo y lo vi a punto de ahorcar a una persona inocente para encubrir el robo de su esposa, bueno, eso simplemente facilitó mi trabajo. Las piezas encajaban para todos los que miraban. La señora Blackwood había robado su propio collar y culpado a Marlo para crear una distracción. El juez Blackwood había apresurado un juicio falso para deshacerse de la única testigo, pero no habían contado con que un mariscal federal rastrearía al juez en el peor momento posible. El sheriff Morrison dio un paso adelante, su mano en su propia arma. Juez, debe bajar esa arma y responder a estas acusaciones.
Yo soy la ley en este pueblo, gritó Blackwood. Yo decido quién vive y quién muere. Pero la multitud estaba rodeando la plataforma ahora. Tom Fletcher, Samuel Mueller, la señora Patterson y una docena más subían los escalones. El juez Blackwood estaba superado en número, superado en armas y sin opciones. Si fueras Caleb Mackenzie, ¿qué harías? ¿Intentarías convencer al desesperado juez y arriesgarte a que dispare a gente inocente? ¿O sacarías tu arma y terminarías este enfrentamiento con violencia? Dime en los comentarios qué lado eliges. Porque lo que Caleb decidiera a continuación determinaría si Marlo Torne viviría para ver otro atardecer. La mano del mariscal se cernía sobre la empuñadura de su arma. Sus ojos fijos en el dedo del juez Blackwood en el gatillo. Un movimiento en falso de cualquiera de los dos hombres convertiría este rescate en una masacre. Y en ese momento de silencio mortal, la propia señora Blackwood apareció al borde de la plaza. Corría hacia la plataforma gritando algo que destrozaría la última esperanza de escape de su marido y revelaría la final y más chocante verdad sobre lo que realmente había sucedido en Bitter Creek. Harrison, detente. Ella sabe lo de Rebecca. La voz de la señora Blackwood atravesó la tensión como un cuchillo. Corría por la plaza con su caro vestido azul, su cabello cuidadosamente peinado deshecho, su rostro surcado de lágrimas. El arma del juez Blackwood titubeó. Elizabeth, vuelve a casa, pero ella siguió viniendo, jadeando. Cuando llegó a la plataforma, dijo las letras, Harrison. La muchacha vio las cartas de Rebecca. El nombre golpeó al juez Blackwood como un golpe físico. Su rostro se arrugó y por un momento pareció un anciano en lugar de una amenazante figura de autoridad. Caleb aprovechó el momento. ¿Quién es Rebecca, juez? La señora Blackwood subió los escalones de la plataforma, sollozando abiertamente. Ella fue la primera esposa de Harrison en Carson City. Él les dijo a todos aquí que era un viudo, pero Rebecca todavía está viva. La multitud murmuró en shock. La bigamia era un crimen grave, pero más que eso, significaba que todo lo que el juez Blackwood les había dicho sobre su pasado era una mentira. Marlo encontró su voz por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia. Yo vi cartas, susurró, luego habló más fuerte. Cuando estaba trabajando en su salón, señora Blackwood, la vi leyendo cartas firmadas, su amada esposa Rebecca. Me vio mirándola y se asustó. La señora Blackwood asintió miserablemente. Sabía que tarde o temprano lo descubriría. Harrison me convenció de culparla de robo también, para deshacernos del problema. El arma del juez Blackwood cayó a su lado. El peso de sus mentiras finalmente lo estaba aplastando. Elizabeth, por favor. No, gritó. No dejaré que cuelgue a una muchacha inocente para proteger sus secretos. Ya le ayudé a robar al territorio. Ya le ayudé a construir una nueva vida sobre mentiras, pero no le ayudaré a cometer un asesinato. El sheriff Morrison dio un paso adelante y tomó suavemente el arma de la mano del juez Blackwood, que no opuso resistencia. La lucha había desaparecido por completo de él. Caleb rápidamente le quitó la soga del cuello a Marlo y cortó sus ataduras. Ella cayó de rodillas, jadeando y llorando, finalmente libre después de días de terror. Gracias, le susurró a Caleb. ¿Cómo supo dónde buscar en el jardín? Caleb la ayudó a levantarse. No lo sabía. Pero cuando vi a la señora Blackwood mirando el ahorcamiento desde su ventana, retorciéndose las manos como si fuera culpable de algo, supuse que podría haber enterrado evidencia. Una suposición afortunada. La multitud se estaba dispersando ahora. La gente hablaba en voz baja y enojada sobre la corrupción que había gobernado su pueblo. El sheriff Morrison estaba arrestando a ambos Blackwood, aunque la señora Blackwood estaba cooperando plenamente. Tom Fletcher se acercó a la plataforma. Mariscal, ¿qué pasa ahora? Caleb miró a los rostros de la gente del pueblo, gente honesta que había sido engañada y manipulada por un criminal que se había escondido detrás de las túnicas de un juez. Ahora elegirán un nuevo juez, uno de verdad, y se asegurarán de que algo así nunca vuelva a suceder. Pero a medida que la crisis inmediata terminaba, Caleb se dio cuenta de que su trabajo estaba lejos de haber terminado. Porque el juez Blackwood había estado dirigiendo algo más que un tribunal corrupto, y lo que estaban a punto de descubrir en su casa revelaría una operación criminal que se extendía mucho más allá de las fronteras de Bitter Creek. La caja fuerte debajo de la cama del juez Blackwood contenía suficiente evidencia para ahorcar a una docena de hombres. Caleb y el sheriff Morrison registraron la casa mientras los Blackwood estaban en las celdas de la cárcel. Lo que encontraron fue una empresa criminal cuidadosamente documentada que había estado operando durante años,
escrituras de tierras falsificadas, marcas de ganado robadas, registros judiciales falsificados y correspondencia con forajidos en 3 territorios. Pero fue el diario de cuero escondido detrás del fondo falso lo que hizo que la sangre de Caleb se helara. Morrison, mire esto, llamó, su voz tensa de ira. El sheriff se asomó por encima del hombro de Caleb mientras el mariscal leía la letra del juez. Entrada tras entrada detallaba sobornos tomados, veredictos comprados y personas inocentes condenadas a prisión o algo peor. El caso de Marlo Thorne no fue una aberración. Era un negocio habitual. Dulce María, susurró Morrison. ¿Cuántas personas ha condenado? Caleb pasó página tras página. Al menos 30 casos que puedo ver aquí. Probablemente más. Se detuvo en una entrada que le hizo apretar la mandíbula. Hace 2 años, una familia mexicana acusada de robo de ganado, ahorcó al padre y al hijo mayor, vendió a la madre y a los niños a la servidumbre por contrato. El rostro de Morrison se puso pálido. La familia Hernández. Recuerdo ese caso. Siempre pensé que algo andaba mal. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Marlo estaba sentada en la tienda de Samuel Mueller, todavía con el mismo vestido con el que casi muere, tratando de procesar todo lo que había sucedido. La señora Mueller le había traído sopa y café, pero sus manos temblaban demasiado como para sostener la taza con firmeza. Sigo pensando que voy a despertar, dijo Marlo en voz baja, que todavía estaré en esa celda esperando morir. La señora Mueller le acarició la mano suavemente. Estás a salvo ahora, querida. Ese monstruo ya no puede hacerte daño. Pero el alivio de Marlo se mezcló con una creciente ira. ¿Cuántas otras personas no tuvieron tanta suerte como yo? ¿Cuántas personas inocentes murieron por sus mentiras? La pregunta acechaba a todos en Bitter Creek. El pueblo que creían conocer había sido construido sobre corrupción y asesinato. El juez Blackwood no solo había estado robando dinero, había estado robando vidas. Cuando Caleb regresó de la búsqueda, encontró a Marlo sentada en el porche delantero de la tienda, staring out at the square where she almost died. La plataforma de la horca todavía estaba allí, un sombrío recordatorio de lo cerca que había estado de convertirse en otra víctima. Señorita Thorne, dijo, quitándose el sombrero, quería disculparme. Ella lo miró con confusión. ¿Disculparse? Usted me salvó la vida. Debería haber llegado antes. Debería haberlo atrapado antes de que hiriera a tanta gente. La voz de Caleb estaba cargada de culpa. Llevo 3 años siguiéndolo y en ese tiempo. No se puede salvar a todo el mundo, dijo Marlo suavemente. Pero usted me salvó a mí, y ahora puede salvar a los demás a quienes todavía está haciendo daño. Caleb asintió. Pero el peso de esas vidas perdidas lo acompañaría para siempre. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Bitter Creek, el pueblo se enfrentaba a un futuro incierto. Pero por primera vez en años, era un futuro construido sobre la verdad en lugar de la mentira. 3 horas después, el juez Harrison Blackwood confesó todo. Ante una abrumadora evidencia y la cooperación total de su esposa, se derrumbó por completo en su celda. El sheriff Morrison anotó cada palabra mientras Blackwood detallaba años de corrupción, robo y asesinato. Las autoridades federales necesitarían cada confesión para deshacer el daño que había hecho. Caleb estaba afuera de la cárcel mientras el sol se ponía, fumando un cigarrillo y observando a la gente del pueblo reunirse en pequeños grupos, hablando en voz baja sobre su futuro incierto. Tom Fletcher se acercó a él con varios otros hombres. Mariscal, dijo Fletcher, queremos agradecerle apropiadamente. Si no hubiera aparecido cuando lo hizo. Solo estaba haciendo mi trabajo, respondió Caleb, pero estrechó firmemente la mano de cada hombre. ¿Qué le pasa al pueblo ahora?, preguntó Samuel Mueller. La mitad de nuestras decisiones legales de los últimos 5 años fueron tomadas por un criminal. Se les asignará un nuevo juez por el gobernador territorial, uno de verdad esta vez, y habrá una comisión para revisar cada caso que Blackwood manejó. Caleb dejó caer su cigarrillo y lo aplastó con su bota. Tomará tiempo, pero se hará justicia. Marlo salió de la tienda de la señora Mueller llevando un pequeño paquete con sus pocas pertenencias. Decidió irse de Bitter Creek. Demasiados malos recuerdos acechaban en cada rincón del pueblo. ¿A dónde irás?, le preguntó Caleb. A San Francisco, tal vez. O a Denver. A algún lugar donde pueda empezar de nuevo. Ella lo miró con genuina gratitud. Nunca olvidaré lo que hizo por mí, Mariscal Mackenzie. Caleb, corrigió él. Y espero que su nueva vida sea todo lo que se merece. Ella sonrió. La primera sonrisa real que había visto en ella.
¿Y usted? Volverá a rastrear criminales. Caleb miró hacia la cárcel donde los Blackwood esperaban el transporte a la prisión federal. En realidad, creo que podría quedarme aquí un tiempo. Ayudar al nuevo juez a arreglar este lío. Asegurarme de que la gente que fue agraviada obtenga algo de justicia. Mientras las estrellas de la tarde aparecían en el cielo, el sheriff Morrison se unió a ellos en la calle. Recibí noticias de la capital territorial. Van a enviar un fiscal la próxima semana para comenzar a revisar los casos. Podría llevar meses resolverlo todo. Bien, dijo Caleb. Las familias de esas personas inocentes merecen respuestas. La señora Blackwood enfrentaría cargos, pero probablemente recibiría una sentencia reducida por su cooperación. El juez Blackwood pasaría el resto de su vida en una prisión federal si tenía la suerte de evitar la soga del verdugo por sus asesinatos. El imperio corrupto que había construido en Bitter Creek había terminado. 6 meses después, Marlo Torne abrió su propia sastrería en Denver, donde se hizo conocida por su amabilidad con otras mujeres jóvenes necesitadas. Nunca se casó, pero vivió una vida larga y pacífica rodeada de amigos que valoraban su espíritu amable. Caleb Mackenzie permaneció en Bitter Creek durante 2 años, ayudando a reconstruir el sistema legal del pueblo. Finalmente, fue nombrado mariscal territorial para toda la región, continuando su trabajo para erradicar la corrupción dondequiera que la encontrara. El sheriff Morrison se convirtió en el juez interino hasta que llegó un reemplazo permanente, demostrando ser justo y honesto en cada decisión que tomó. Y la plataforma de la horca en la plaza del pueblo de Bitter Creek fue derribada al día siguiente. Su madera fue quemada en una hoguera que se podía ver a kilómetros de distancia. Un símbolo de que la justicia, no la venganza, gobernaría su pueblo a partir de ese día.